Hola, Hola. estamos en la calle de Fermín Calvetón, en la zona vieja de San Sebastián, en el bar Federico Boca. Estoy con mi anfitriona Leire. Hola. ¿Qué tal? Estamos tomando pacharán. Es una- Kaisho. Kaisho, hola. Hola. Estamos tomando pacharán, que es un licor típico acá de vainas de endrina. Y hoy fue un día prolífico porque fuimos a hacer senderismo, subimos la montaña de Hernio, que son 1078 metros, está heavy, estuvo muy divertido, obstáculos por todos lados y está súper bueno el País Vasco. Yo creo que. ¿Tienes? Y después bajamos al pueblo que se llama Asteasu. Ajá. En Asteasu tuve clases de vasco. Por ejemplo, Kaisho. ¿Qué significa Kaisho? Hola. Venga, te voy a hacer un examen. A ver, dime cómo se dice adiós. Agur. Muy bien. A ver, otra palabra. A ver si me acuerdo. ¿Cómo se dice cierra la puerta? Ichi Arta. No. Arta Ichi. Atea. Atea Ichi. Y por favor. Atea Ichi Mercedes. Y gracias. Es que riasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Algo parecido. Verde. ¿Qué más? A ver, ¿qué más palabras? Bonito. Polita. Muy bien. Beso. Mushu. Bueno, ¿te acuerdas de todo? ¿Qué más? ¿Tú te acuerdas de alguna más? Bat cerveza. Ah, no, es al revés esa. Cerveza bat. Muy bien. Pero si quiero dos, bi cerveza. Muy bien. Y así hasta... Y así hasta... Los números. 6. No, los números están más complicados. Sí, pero es fácil. 6. Muy bien. Y 2. Bi. Muy bien. No te hemos enseñado más, ¿no? Mi clase de vasco de hoy fue solo eso. Y algo más, pero no me acuerdo. Pues nada, un saludo a la gente de México y a los fans de En Dos Ruedas. Vamos a hacer un chinchín, ¿no? Chin chin. Topa. Topa.